El loco Harry. Hace una semana vi a Amy, una vieja amiga, en la tienda. Hace 20 años le presenté a mi mejor amigo, el loco Harry. Se casaron y tuvieron 2 maravillosos muchachos. Harry fue el caballero de honor en mi boda. Le conozco desde que tenía 13 años y hasta que me casé, pasamos mucho tiempo juntos. Harry y yo éramos muy diferentes, pero éramos los mejores amigos. Teníamos gustos similares y ambos éramos gente de acción. Ambos éramos adictos al trabajo. A mi esposa nunca le importó Harry, y a través del tiempo creó una situación por la que Harry y yo no nos hemos visto en los últimos 5 o 6 años, aunque solo vivimos a 8 kilómetros de distancia. Eso es muy triste, y no es algo de lo que estoy orgulloso. Al conversar con Amy le pregunté cómo le iba a Harry. Su rostro se entristeció y supe que algo estaba mal. Ella me dijo que Harry había muerto. Que había muerto hacía 2 años de cáncer pancreático. Como podrán suponer, no tenía ni idea y me sentí como un completo idiota. Ella fue muy fuerte y tuve que luchar por retener las lágrimas. Me sentí devastado. Ella no sabía dónde vivía yo y no supo cómo contactarme para darme la noticia. Me dijo que el último año de vida de Harry fue el mejor que pasaron juntos como familia. Harry no podía trabajar, así que dormía entre 18 y 20 horas al día. Cuando estaba despierto, estaba presente un 100% invirtiendo tiempo de calidad con su familia. En ese último año, Amy dijo que él realmente llegó a conocer a sus hijos por vez primera. Como podrán suponer, aprendí mucho ese día. Por eso a continuación les comparto algunos de los pensamientos que me llegaron y que espero puedan aplicar a su vida. Primero, la vida es demasiado corta. Vivamos al máximo cada día. No nos preocupemos por las pequeñeces. Y es que la mayor parte de las cosas por lo que lo hacemos son pequeñeces. 2. Valoremos lo que tenemos. Harry y Amy eran una gran pareja con 2 hijos maravillosos. Él invirtió la mayor parte de su tiempo acumulando riqueza, superándose, y menos tiempo en las cosas más importantes, la familia y los amigos. 3. Nunca abandonemos a nuestros amigos. Tal vez nunca volvamos a verlos. 4. Nunca podremos gastar demasiado tiempo con nuestros hijos. 5. Un cónyuge que es un amigo y compañero del alma es la decisión más importante de nuestra vida. Escojamos bien, valoremos y respetemos a esa persona con todo el corazón. 6. Cuidemos nuestra salud. Nunca sabemos cuándo el cuerpo nos dirá que tuvo suficiente. 7. El tiempo es nuestro bien más valioso. Cómo lo invertimos es asunto nuestro. Es más valioso que todo el dinero del mundo. No podemos controlar el tiempo. Es la única cosa que todos compartimos en igualdad. La manera como invertimos el tiempo es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. 8. Le llamábamos el loco Harry porque siempre quería intentar cosas nuevas, divertirse y simplemente hacerlo. Aparte de no haber invertido suficiente tiempo como hubiese querido con su familia y amistades, Harry vivió una vida plena. Tocó a un montón de gente y todos fueron atraídos a él. Todos necesitamos ser un poquito locos y simplemente hacer cosas. No nos pongamos en la posición de decir, ojalá que hubiese hecho las cosas de manera diferente. Decidamos lo que queremos y hagámoslo. 9. Si no tenemos un plan, no importa cómo, lleguemos allí. Sentémonos y decidamos qué es importante y qué necesitamos hacer para lograrlo.
Cada vez que he tomado tiempo para definir una meta y planear cómo alcanzarla, he logrado cosas que sorprenderían a muchos. 10. Vivamos por la regla de oro, amando a los demás como querramos que ellos nos amen a nosotros. 11. Vivamos el momento. Lo que es importante es lo que hacemos ahora. El pasado se fue y el futuro todavía no llega. Divirtámonos. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. 8 de septiembre se celebra la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Por eso te vamos a hablar sobre la infancia de la Virgen. ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuándo fue presentada al templo? Esto y muchas cosas más en este sábado mariano de En tu Camino. Venid y vamos todos con flores a por... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias, amigos, amigas, por estar escuchando esta estación de Radio Fórmula con una gran cantidad de información que puede ayudarte a cuestiones de tu cuerpo, pero también de tu mente y de tu espíritu. Hoy, como todos los sábados, hablamos de una mujer que puede ser un ejemplo de mujer para tantas personas y, por supuesto, un ejemplo que no solamente ayuda a las personas de sexo femenino, sino también a cualquier edad y a cualquier sexo. Estamos hablando de la Virgen María y tratamos de hablar aquí con un equilibrio adecuado, porque lamentablemente hay personas que ponen a la Virgen María por encima de Dios casi. Parecería que ella conoce más cosas que el mismo Dios, parecería que ella conoce la fecha del fin del mundo, parecería que ella es la única que tiene más clemencia sobre el ser humano porque Dios está enojadísimo, y esto no es correcto. No es correcto colocarla en un lugar que no le pertenece, pero tampoco es correcto colocarla como una mujer común y corriente que no tenía ninguna cosa en especial en cuanto a la fe, en cuanto al ejemplo, en cuanto a su trabajo de cada día. Tenemos que decir que la Virgen María, como la señala el ángel, es la bendita entre las mujeres. ¿Por qué se dedica el sábado a la Virgen María? Te voy a explicar muy sencillamente. A la Virgen María siempre se le pone como la que precede a Jesucristo, por eso en la poesía se le llama estrella de la mañana. ¿Qué anuncia la estrella de la mañana? Que ya va a salir el sol. Los que son expertos en estrellas o los marinos saben que cuando aparece esa estrella en el horizonte significa estamos a punto de ver el sol. Por eso María, estrella de la mañana, Cristo, sol de justicia. Y en el caso de Jesucristo, ¿qué día resucita Jesucristo? Evidentemente, Jesucristo resucita un día domingo y por lo tanto a María se le dedica un día anterior. Por eso, en muchas iglesias, todos los sábados son sábados marianos e incluso el sacerdote puede vestir un ornamento de color azul para recordar este acercamiento a María, que no es nuestra meta, te lo recuerdo, que no es nuestro ideal. María nos ayuda a acercarnos a Cristo, nos ayuda a seguir su ejemplo para poner en práctica la voluntad de Dios, nos ayuda como maestra a aprender a ser humildes y aprender
porque solamente una persona con humildad puede aprender, solamente una persona con humildad puede reconocer sus errores, corregirlos y salir adelante. Y María, por supuesto, también nos enseña a estar siempre dispuestos a ayudar, así como lo hizo en las bodas de Caná, e inmediatamente cuando se dio cuenta que había una necesidad, acude con Cristo para pedir su ayuda. Así lo hace también cuando nosotros le invocamos, cuando le pedimos su ayuda como madre, como amiga, como maestra. Así que hoy vamos a hablar sobre la infancia de la Virgen María. ¿Qué sucedió con la Virgen María? ¿Es cierto que ella fue presentada a los 3 años cuando era pequeñita? ¿Qué sucedió? ¿Es cierto que fue a vivir al templo, como lo mencionan las Escrituras? ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cómo fue su nacimiento? Bueno, pues todo esto lo vamos a platicar en este sábado bonito, para que tú tengas mayor acercamiento y tengas el orgullo de decir, pues yo estoy tomando un curso de Mariología todos los sábados marianos, y hoy hablamos de la Divina Infantita, hablamos de la Virgen Niña, hablamos de la educación de la Virgen María, hasta el momento en que ella se convierte en una joven y recibirá el anuncio del ángel Gabriel para decirle que se convierte en mamá. Pero esa será otra historia. Por lo pronto nos vamos al corte en este programa En tu Camino. No le cambien. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Nuestra que en medio de la noche diste al mundo la luz del Redentor. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Que andamos como ovejas sin pastor. Gracias por continuar con nosotros y vamos a comenzar pues con el tema. La Biblia, los Evangelios, están centrados en la figura de Jesucristo. Esto te tiene que quedar muy claro. Y más que en su figura, en su predicación. Por eso es que la Biblia no nos dice qué estatura tenía Cristo, el color de su cabello, qué es lo que comía. No nos dice estos pormenores. ¿Por qué? Porque el Evangelio significa buena noticia. Y buena noticia significa la palabra de Jesucristo, lo más importante, lo que no te puedes perder para poder tener la salvación. De tal manera que la Biblia no habla de pormenores. Así que si de Jesucristo nos dice solamente lo elemental, imagínate acerca de la Virgen María o de los apóstoles. Quizás por curiosidad quisieras saber más, pero no necesitas más que lo que menciona el Evangelio para poder ser una persona distinta, para creer y para salvarte. Entonces, ¿de dónde podemos sacar nosotros información
para conocer más acerca de Jesucristo, de la Virgen María, de los apóstoles. Bueno, pues de otros elementos que se conocen como fuentes. Por ejemplo, un elemento para conocer más sobre la Biblia es la arqueología. La arqueología permite que los investigadores, los que se dedican a esto, lleguen a los lugares y empiezan a levantar poco a poquito la tierra y descubran qué había en Jerusalén en tiempos de Cristo, qué había en Jerusalén en tiempos de la Virgen, qué había en Cafarnaúm junto al lago. Y gracias a estos especialistas podemos saber dónde Cristo celebró la última cena. La Biblia no lo dice, pero la arqueología sí. La Biblia no nos dice las coordenadas de dónde vivía la Virgen María, pero la arqueología ha descubierto la casa de la Virgen María. La Biblia no nos dice dónde estaba el palacio de Poncio Pilato, pero la arqueología ha descubierto el pretorio, el lugar del Calvario y muchas otras cosas más. Así que ahí tenemos un elemento que es la arqueología. Otro elemento importante pueden ser los textos que no son bíblicos. Y es que hay escritores como Flavio Josefo, que era un judío, o bien otros escritores que no tenían nada que ver con el cristianismo, que mencionan a Jesucristo y que mencionan algo sobre los seguidores de Jesucristo, y esto para nosotros es sumamente importante. Nosotros no somos como aquellos grupos que únicamente leen la Biblia y dicen que con eso conocen a Dios. No, nosotros leemos la Biblia y la enriquecemos en nuestro estudio acerca de estos y muchos otros elementos. Y también hay algo que se llama la tradición. Y la tradición en el buen sentido, porque la palabra tradere, de tradición, significa heredar a otros lo bonito, lo bueno, lo importante. Así como la abuelita le deja a la hija la receta de las papitas especiales en adobo, no se las dice a nadie, solamente le pasa a ella la receta. Y fíjate, ni siquiera se lo da por escrito, se lo da hablado de generación en generación. A lo mejor a ti nadie te ha dado un escrito donde te digan cómo era tu abuelo o tu bisabuelo o cómo se conocieron tus papás. ¿Cómo te enteraste tú de eso? Porque te lo pasaron por lengua, por palabra. A eso se le llama tradición. Hay muchas cosas que al principio no se quedaron escritas y después, poco a poquito, empezaron a escribirse, como esta receta de las papas que te dejó tu bisabuela. Al principio la hacías nada más y después, para que no se te olvidara, muchos años después la escribiste. Por eso es primero la tradición y después la escritura. Así que, gracias a la tradición y a muchos escritores de tiempo antiguo, podemos saber algo sobre la Virgen María. Lo que sabemos, y seguramente tú lo sabes primero, es que Joaquín, su papá, era un sacerdote del templo judío. Su mamá se llamaba Ana, y los dos eran personas que lamentablemente eran ya un tanto mayores, en aquel tiempo mayores, pues significarían unos 40 años, especialmente para la mujer, y en ese momento se suponía que la mujer ya no podía tener hijos, ¿no? Así que Joaquín y Ana ya no podían tener hijos y lamentablemente pues pensaban que esta iba a ser su historia. Hasta que afortunadamente el ángel Gabriel le anuncia a él y a ella que van a poder tener una hija que está de alguna manera llena de la gracia del Señor y que va a tener una misión especial. Así es como nace la Virgen María. Y desde pequeña, los papás deciden consagrarla a Dios. ¿Cómo se consagraba a las mujeres a Dios? Pues en una forma muy sencilla y una forma un tanto discriminatoria y un tanto triste. Y te voy a explicar por qué. Porque los judíos pensaban que una mujer no podía tener todos los derechos del hombre. Por ejemplo, las mujeres no podían rezarle a Dios como lo hacían los hombres. Las mujeres no podían entrar al templo si tenían alguna mancha de sangre, si quedaban manchadas de alguna manera por la sangre, de tal manera que, imagínate, una mujer quedaba manchada simple y sencillamente por la menstruación. De tal manera que, ¿qué le pasa a una mujer que se mancha con sangre según los judíos en aquel tiempo? Tiene que purificarse durante 40 días. Pero, problema, una mujer que acaba de tener la menstruación, vamos a suponer que empieza su conteo,
apenas va a cumplir los 30 días, todavía no llega a los 40 y otra vez nuevamente vuelve a tener un fluido, que es entonces la consecuencia que una mujer que está en etapa fértil no puede de ninguna manera entrar al templo. Una mujer puede entrar únicamente al templo o en la infancia o puede entrar al templo únicamente cuando ya es anciana. Fíjate bien, o cuando es muy pequeñita antes de los 12 años o hasta que ya sea una anciana y haya terminado su menstruación. Y aquí lo lamentable, actualmente muchas mujeres tienen un promedio de vida largo, pero en aquel tiempo muchas mujeres morían muy jóvenes y el gran problema es que la única oportunidad de estar cerca de Dios era en la infancia. ¿Qué hacían por lo tanto los papás? Trataban de que las niñas estuvieran toda su infancia en el templo. ¿De qué manera? Pues acompañadas de otras niñas. Las niñas mayores enseñaban a las pequeñitas a bordar los velos del templo, a limpiar los objetos del templo, a que hicieran todo lo necesario en cuanto a oraciones de niñas pequeñitas, y cuando cumplían 12 años se acababa su oportunidad de estar en el templo. Así que la mayoría de los papás llevaban a sus niñas cuando cumplían 3 años, porque a los 3 años ya la niña puede caminar un poquito, puede alimentarse por su propia cuenta, y esto es lo que sucedió con la Virgen María. La llevaron al templo cuando cumplió 3 años. De ahí viene la costumbre de que a los niños católicos y a las niñas especialmente, cuando cumplen 3 años los llevan a la presentación al templo. Yo al regreso del corte te voy a decir si esto es la presentación de verdad o si ya hubo otra presentación antes, si es un sacramento la presentación de 3 años, si es obligatorio o no es obligatorio esta presentación. O bueno, desde ahora ya te lo digo. Mira, cuando un niño nace, su verdadera presentación es su bautismo. De tal manera que aquí ya no hay diferencia entre judíos y no judíos, como en aquel tiempo las mujeres, ¿no?, al templo y a los niños no se les hace esa celebración porque ellos sí pueden entrar cuantas veces quieran al templo, ¿no? Para el cristiano, niños y niñas son iguales y su primera presentación ante Dios es cuando son llevados a bautizar. Pero ahora sí, al regreso del corte te diré cómo fue la presentación de la Virgen María cuando cumplió 3 años. No le cambies. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando
el sábado mariano de En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa sabatino dedicado a la Virgen María. ¿Y qué crees que tengo aquí de invitados llegando aquí a la mitad del programa y los recibimos con mucho gusto? David Chávez y Zaide Solís. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Qué tal? Ahorita los voy a poner a parir chayote. No es cierto. Es un dicho, pero estamos hablando de la infancia de la Virgen María. Y entonces aquí habría algunas preguntas, a lo mejor para que ustedes sepan o no sepan. Ya hablamos en la primera parte. A ver, David, ¿cómo se llamaron los papás de la Virgen María? Los papás de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana. Muy bien, ¿y sus hermanas? Sus hermanas, eso sí no sé, padre. Bueno, pues no tuvieron hermanas, no tuvo la Virgen María hermanas, así que... Por eso le digo, no sé cómo se llaman porque no tenía. Muy bien, a ver, Zaide, ¿tú te acuerdas en qué lugar vivían los papás de la Virgen María y dónde pasó la infancia la Virgen María? No, padre, me daría mucho gusto si usted me puede comentar. No, es muy fácil, se empieza con N. En Nazaret. Efectivamente. De hecho, San José había nacido en Belén. Por eso nos dice la Biblia que cuando hay que registrarse, hacer el censo, José tiene que ir a su lugar de nacimiento. Pero la Virgen vivía en Nazaret y José se había ido a vivir a Nazaret juntamente con la Virgen María. Ahí creció el niño Jesús, ahí estuvo el taller de Jesucristo y por eso a María se le conoce como María de Nazaret. Y estábamos diciendo antes de irnos al corte que la Biblia menciona que a las niñas judías se les tiene que presentar al templo a los 40 días los niños, después del nacimiento, y a los 80 días, ¿verdad?, las niñas, porque se consideraba que si una persona tenía un hijo dentro del mundo judío, era una especie de bendición, y el tener una hija, una especie de, no maldición, pero sí media bendición. Así que a las niñas se les discriminaba. Pero cuando cumplían 3 años, entonces los judíos acostumbraban llevar a las niñas únicamente a la presentación del templo. ¿Y tú sabes dónde se puede encontrar esta información, David? ¿Alguna vez has leído? No, solo la información que de pronto se transmite por sacerdotes como usted o por los medios informativos de la iglesia, pero no he leído otro medio que tenga la información tal cual. Bueno, fíjate que la información es, como hemos dicho al principio, se viene de tradición en tradición, se va pasando de generación en generación. Sin embargo, una parte de la tradición quedó en un libro, que es un evangelio que se llama el Protoevangelio de Santiago. Este no es un libro que está en la Biblia, es un libro que se escribió en el siglo II después de Cristo y que toma la tradición. Y este libro cuenta algo muy interesante. No podemos considerarlo totalmente cierto, pero parte de la tradición está en él. Menciona que cuando los papás ven que la niña ya está más o menos sueltita para caminar y que ya no tiene miedo, la llevan al templo con la idea de, si la niña llora, nos la traemos de regreso. Y si no llora, pues ya la dejamos ella acompañada de las otras niñas que viven en el templo. Así que llegan al templo y cuando la niña ve el templo, lo que hace es subirse corriendo las escaleritas del templo, llegar a la parte más santa, levantar sus manitas y se pone a bailar y ya ni voltea a ver a los papás. De tal manera que los papás dicen, pues ya, aquí se queda, ¿no? Y yo creo que hay niños así. No sé si te ha tocado ir alguna vez más que un kinder, una maternal donde los niños ven a la escuela, ven la maestra y se quieren quedar ahí a la primera, ¿no? O cualquier juguete cercano que exista ahí, luego van y ya, los papás se olvidaron. Ya la mamá llorando. La mamá llorando y los niños felices ahí en la escuelita, en el salón de clases. Bueno, pues a partir de que se queda la Virgen en aquel lugar, la mamá tiene que ir todos los días, como todas las demás mamás, a alimentarla y a educarla en lo que se refería a la palabra de Dios. Por eso hay pinturas como la de Esteban Murillo y otras más que presentan este momento de la presentación al templo de la Virgen María, o cuando Santana tiene a la Virgen en el regazo y le está enseñando la Sagrada Escritura. Esto es lo que nosotros podemos hablar de la infancia de la Virgen María. No se sabe más, se sabe únicamente que cuando la Virgen María tiene su primera menstruación, es decir, cuando se muestra que ya puede casarse, entonces ella es ofrecida a distintos hombres para que se puedan casar con ella. ¿Cuál era la costumbre? A ver, una mujer podía elegir entre dos cosas. Una,
cuando tenía ya su menstruación, casarse con una persona o bien mantenerse virgen sirviéndole a Dios en oración, ya no en el templo, pero mantenerse virgen. Y esto lo podían hacer muchas mujeres. Muchas mujeres decían, yo no me quiero casar, yo quiero mantenerme en oración. Pero aquí el gran problema es que una mujer soltera virgen podía ser fácilmente pues engañada o mancillada. Entonces lo que se hacía era, ok, te vas a mantener virgen, pero simbólicamente te vas a casar con un hombre para que ese hombre te dé un apellido y los demás te respeten. Y así era la costumbre. Cuando había mujeres que querían hacer esto, se llamaba a jóvenes, no, porque los jóvenes decían, pues sí, ya dije que sí la voy a respetar, pero está muy bonita y como ya es mi esposa, pues ya mejor vamos a consumar el matrimonio. Lo que se hacía era más bien llamar a los más ancianos del pueblo. Y entre los ancianos que llamaron estaba San José. Y entre los ancianos se hizo una prueba. El sumo sacerdote judío dijo, a ver, nos vamos a poner a hacer oración y Dios nos va a decir a través de una señal, vamos a ver cuál señal, los judíos así eran a través de señales, no sabían qué, Dios nos va a decir cuál es el elegido para ser el esposo de María. Y ahí van todos, se ponen a hacer oración, todos llevaban una vara y la vara de José ve salir una flor de almendro, florece una vara y entonces los sumos sacerdotes dicen, José, a ti te toca cuidar a esta mujer, y entonces José la lleva a su casa, la lleva con él y cuando regresa se da cuenta que la Virgen María está ya esperando un bebé. Pero eso, pues como pueden ver, ya es otra historia. Hasta este momento estamos hablando entonces de la infancia de la Virgen María. Y quisiera terminar con esto. La devoción al niño Jesús es una devoción que inventó sobre todo San Francisco de Asís. Hay imágenes del niño Jesús en las catacumbas sobre todo, pero siempre se centró la atención en el Cristo adulto. Y cuando San Francisco de Asís quiso sentir al niño Jesús como si estuviera con él, pues tuvo una visión que después San Antonio de Padua también la tuvo, y a partir de entonces empezaron a hacer imágenes del niño Jesús en escultura. Esto es interesante, ¿no? Pero de la Virgen María, no. Y de la Virgen María, ¿tú has visto alguna imagen de la Virgen María niña? Sí, la Divina Infantita, es la única, ¿no? Es la única. Yo en una secundaria. Es una niñita, ¿no? Recostadita de ladito, vestida como niñita, y se le llama la Divina Infantita. ¿Tú la has visto? Sí, padre, sí. ¿Dónde la has visto? En unas estampitas. En unas estampitas. Esta se encuentra en el mundo, y esto es un invento de una monjita mexicana. Resulta que una religiosa, estando en oración, dice, bueno, ¿y por qué tenemos imágenes del niño Jesús niño y de la Virgen no? Y entonces le dijo a la superiora, pues ¿por qué no hacemos una imagen? Le dijeron, estás loca, pues qué ocurrencias. Y estuvo de terca, hasta que en una ocasión que pudo viajar a Roma, se lo dijo al Papa y el Papa le dijo, es buena idea, yo te doy la autorización. Y entonces se hicieron estas imágenes. De hecho, el convento de la Divina Infantita, donde está la imagen original, está en Tlalpan. Y la gente puede visitar este lugar, que además hacen unas galletas muy ricas y un rompope muy sabroso. Y esa es la historia de la Divina Infantita. ¿Cómo ven? Siempre bien interesante, padre. La verdad es que muy, muy interesante, porque luego son cosas que tenemos tan a la mano, tan cercanas, pero no sabemos cómo surgen. Pero algo importante que tú sí sabes es cómo es Nazaret. Sí. No sé cuánto tiempo tengamos antes de irnos al corte, pero a ver, platícanos cómo es Nazaret. Bueno, Nazaret, como todo Israel, es de un solo color, es una ciudad muy bonita. ¿Por qué de un solo color? Porque todas las construcciones tienen que ser de piedra caliza, por lo tanto están en un color así como crema, como beige, se ve impresionante. Cuando uno va bajando por la carretera se alcanza a divisar la cúpula de verdad majestuosa de la Basílica de la Anunciación, que se ve hermosa. Hay muchos callejones, muchas calles empinadas. A ver, nada más te digo, la Basílica de la Anunciación es exactamente una iglesia que se construyó sobre la casa de la Virgen María, para que la gente sepa, y vienes de la carretera y vas viendo el monte, ¿verdad? Sí. Nazaret es un pequeño monte donde vivía la Sagrada Familia. ¿Qué más hay? Bueno, actualmente hay muchos comerciantes, en ese territorio hay muchos musulmanes, es territorio donde hay muchos palestinos, y cuando uno entra a la Basílica de la Anunciación puede ver ahí detrás del altar la pequeña casa de la Virgen María, que de verdad es una sensación impresionante estar por allá, padre, y además ve imágenes de la Virgen María que representadas de todo el mundo. No falta la Virgen de Guadalupe ahí, una imagen en mosaico que se mandó con motivo de los Juegos Olímpicos de México, y por supuesto
todas las demás imágenes de la Virgen en todo el mundo. Bueno, vamos a un corte y regresamos enseguida para nuestra parte final. No le cambie. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. El año pasado caí en cama más o menos 4 meses, 5 meses, con dolores bastante fuertes en las piernas, en todo el cuerpo, por problemas de la neuropatía periférica. Y ya me tenía que bañar, me tenía que dar de comer en la boca porque ya no podía ni levantar la cuchara. Mi esposa me tenía que llevar a misa, o si me dan ganas de ir al parque me tiraban en la silla de ruedas. Y a partir de mediados de diciembre del año pasado empecé a tomar el Mimex. Empecé a sentir que ya teníamos fuerzas en los brazos, en las piernas, empecé a caminar y ahorita pues ya gracias a Dios me valgo yo por mí mismo. No te confundas, Mimex no es un medicamento y mucho menos un producto milagro. Mimex es un alimento funcional nutracéutico derivado del agave que le brindará grandes beneficios a tu organismo y te ayudará junto con tus tratamientos médicos a superar tus problemas de salud. Para mayores informes sobre costos y envíos en los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Camino, un programa para encontrar la meta. Si eres joven, esto te puede ayudar más de lo que te imaginas. ¿Sientes que no vales o que no eres importante? ¿Tienes problemas para comunicarte? ¿Eres una persona celosa? Cuidado, estos pueden ser síntomas de baja estima y pueden afectarte demasiado, impidiendo que seas feliz y tengas buenas relaciones interpersonales. No te preocupes. El Padre José de Jesús Aguilar impartirá el curso gratuito de autoestima a los jóvenes. Serán 5 sesiones dominicales de 4 a 5:30 de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. Inicia el domingo 11 de septiembre. No tienes que inscribirte. Es suficiente llegar con anticipación para tener un lugar. Recuerda, este curso te enseñará a través de unos sencillos pasos cómo superar tu baja estima y vivir tu juventud plenamente. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Entonces, Nazaret, a ver, David, y le pregunto a David porque, pues como él tiene su grupo de viajes que viaja a Tierra Santa, ¿a qué distancia está Nazaret de Belén? Más o menos, ¿cuántos recorridos hizo la Virgen María embarazada? Ahora lo hacemos en autobús en las peregrinaciones, padre, pero imagínense en ese tiempo tuvieron que recorrer más de 150 kilómetros. Efectivamente. Ya de Belén a Jerusalén son 8 o 9 kilómetros. Pero la ventaja de hoy es que uno en 8 días recorre todo Tierra Santa, los lugares donde estuvo Cristo, cuando antes quizás esos 8 días servían apenas para viajar de un lugar
a otro, ¿no? Sí, eran distancias realmente impresionantes y yo sí me pregunto, bueno, ¿cómo es que le hacían para soportar? Porque además las condiciones del clima son bastante extremas por allá. Y la gente caminaba mucho. Cuando fueron a Caná, que está muy cerca, la boda donde Cristo convirtió el agua en vino, pues caminaron. Y cuando iban a comprar al mercado de pescado, cerca del lago, la comida, pues caminaban y caminaban y caminaban. Y en el camino olía ¿a qué? ¿Te acuerdas qué es lo que había en tiempos de Cristo? Pues había higos, había dátiles, espigas, cebada, pescadito y bueno, y muchos pastelitos cuando había dinero, y si no, pan común y corriente. Y ahora también ahí en Nazaret, ¿probaste los pastelitos? No, padre, no los he probado. No es posible. En Nazaret están de los mejores pasteles de la combinación judío-musulmán. Entonces imagínate pastelitos de pistache, de nuez. Sí, que el pistache es maravilloso. Pastelitos de miel de aquel lugar. No, hombre, es una cosa riquísima. Bueno, tengo programados próximos grupos, entonces ahí estaré presente. Y mucha también actualmente unas granadas que allá son del tamaño de un melón. Son granadas gigantescas, hay exprimidores como nuestros naranjas de granadas, las cortan a la mitad y de una mitad te sale casi 1 litro de jugo. Imagínate, riquísimo, sabrosísimo el jugo de granada. Lo único malo es que suelta un poquito y algunos peregrinos que no sabían esto se echan 2 litros y después, padre, ¿dónde hay baño? ¿Dónde hay baño? Bueno, pues se nos está terminando el tiempo de este programa. Muchísimas gracias. Mañana tenemos el programa dominical y hoy vamos a terminar con musiquita sabrosa dedicada a la Virgen María, como siempre, y con la oración. Que Dios los bendiga, Zaide. Un gusto estar con ustedes. Y mañana nos escuchamos, David. Gracias por el favor de su atención. Que tengan una excelente semana. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, de la fe. Una mujer quisiste que sirviera para ahuyentar las sombras de la noche. Una mujer nos trajo luz al mundo, por ella Dios bajó a ver a los hombres. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Una mujer quisiste que quitara la espada de las manos del tirano. Por la mujer nos vino Jesucristo, que nos libró glorioso del pecado. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Es la mujer, María siempre virgen, mujer fuerte, probada en los dolores, el poderoso
amoroso Dios quiso encerrarse en el espejo y madre de los hombres. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén.